Muchas bendiciones, les saluda Oscar Guisado, pastor principal de Ministerio Cristiano Internacional Activando Fe, tu nueva familia. Y para poder saludarlos a todos aquellos que hoy nos sintonizan y así también darle las gracias a Dios por este tiempo perfecto que Él traerá. Hoy estaremos hablando de la serie El Alma, en el cual estaremos tocando el título El Intelecto. Así que hoy será de mucha bendición. Yo le animo que hoy podamos estar unidos juntos también con la familia y podamos compartir a través de este enlace esta maravillosa prédica que hoy el Espíritu Santo ha traído para esta nación, para tu ciudad y para todos aquellos que hoy están teniendo un tiempo con el Señor. Bien, estaremos hablando acerca de este tema a través de estos meses, estas semanas anteriores. Hemos visto acerca de esta serie del alma, en el cual hemos visto que hay tres virtudes indispensables. Y cuando hablamos del alma estamos hablando de la parte emocional del cuerpo, estamos hablando acerca de la voluntad de la persona y estamos hablando también del intelecto de la persona. Hoy estamos en la parte del intelecto de la persona y a través de esta introducción hoy queremos contarles de que es necesario que la Iglesia de Cristo comience a tener esa fuerza de poder aplicar el mensaje de la palabra de Dios a través de lo que hoy Dios tiene para los últimos tiempos, ya que el enemigo lo que está procurando hacer es tratando de limitar los controles y los avances del reino de Dios. Nosotros todos, los hijos de Dios, necesitamos entrar a la intimidad con el Señor para que también podamos tener luz, la luz de su palabra, la luz de su poder y la luz de su fuerza. A través de eso queremos descubrir la parte invisible de nosotros para que así también nosotros podamos llevar una iglesia sana, una familia sana y un gobierno sano. Así que sé que hoy estaremos hablando de muchos puntos y a través de semana a semana estaremos también identificando puntos claves para comenzar a forjar una iglesia diferente, una familia diferente, un tiempo diferente, en el cual no solamente nosotros o no solamente esta generación, sino también los hijos de nuestros hijos. Y a través de este tema del alma y este tema del intelecto que hoy vamos a descubrir, nuestro Señor Jesucristo habló mucho acerca de eso. Y hoy ha sido una revelación para nosotros poder abrir este tema para poder forzar acerca de este tema del alma y hacer de que el enemigo no tome tiempos que nos pertenecen, que no tome virtudes que Dios ha entregado a cada uno de nosotros para desarrollar el mismo poder que Él le dio a sus hijos en el tiempo de Jesús. Así que hoy necesitamos también orar por la sanidad de estos tiempos, la sanidad a través del intelecto, a través de la razón, y explicaremos también acerca de enfermedades que están ocurriendo en estos últimos tiempos. Cuentan que hay más de 400 enfermedades que sostiene la mente cuando ésta está enferma. Entonces, lo que hoy Dios desea es que nosotros podamos tener un alma sana. Cuando la oveja llega por primera vez a conocer de Jesús, el pueblo o la iglesia se encarga de poder darle restauración, de poder llevarlo por pastos frescos, por pastos nuevos, para que ellos también puedan ser sanos y así también hacer un evangelio sano. Bueno, ahora sí, y hoy también vamos a ver acerca de qué puntos vamos a tocar a través de este tema, que hoy también nos tocó a nosotros, el intelecto. Y vamos a ver el primer tema, ¿qué es el intelecto? Vamos a desarrollar un poco más esto, porque necesitamos tener un poco de luz y saber qué es, qué significa. Luego estaremos viendo en el segundo punto, ¿para qué sirve el intelecto? O sea, si Dios nos lo ha entregado a nosotros, ¿cómo hoy nosotros vamos a aprender a desarrollarlo? En el punto número 3 vamos a ver las formas de alimentar el entendimiento. Es verdad que el alimento de la palabra da mucha función al intelecto. Muchos de nosotros hemos venido alimentando solamente la parte espiritual, acerca del amor, acerca de la fe, pero Dios también ha traído el intelecto, que es la razón. Hoy vamos a ver un poco más de cómo
empezar a formarlo, cómo fortalecerlo. En el punto número 4 vamos a ver cómo Dios interviene en nuestra mente, cómo Él obra en nuestra mente. Cuando nosotros le damos fuerza a eso, el Señor va a comenzar a intervenir. Y en el punto número 5 vamos a ver cómo Cristo es la luz del mundo y cómo Él nos llama luz, o cómo Él nos llama el razonamiento para esas ciudades, cómo Él nos va a llamar, nos va a llevar a nosotros hacia ese lugar. Así que vamos a empezar, va a ser un tiempo diferente. Bien, en este primer punto vamos a ver algo muy especial. Quiero que preste atención de qué manera Dios desea dar luz al intelecto de la persona, aquella parte del alma que nosotros necesitamos enfrentar y afrontar, en otras palabras, nuestra propia realidad de lo que tenemos dentro. ¿Qué es el intelecto? Hoy vamos a ver acerca de qué es el intelecto. ¿Por qué nosotros los líderes también tenemos que saber qué es el intelecto? ¿Por qué nosotros que portamos a Cristo en nuestro corazón necesitamos saber qué es el intelecto? Y el intelecto es el entendimiento de la persona. Recuerde que hay muchos textos bíblicos que aparan y hablan acerca del entendimiento del Hijo de Dios. No sé cuántos estamos aquí. Entonces, a través del entendimiento, cuando hablamos de entendimiento, hablamos de la razón, hablamos de la capacidad de poder relacionar ideas para formar conclusiones. Tenemos la capacidad de formular ideas para sacar conclusiones. Lo que el enemigo viene a hacer es poder bloquear esta área. Lo que él desea es estancar esta área para que usted no comience a hacer o a formular lo que hoy se llama conclusiones para usted. O sea, cuando usted tiene que dar un justo juicio, usted no puede dar ese justo juicio. ¿Por qué? Porque esa área del intelecto se encuentra bloqueada. Pero vamos a ver un poco más. Estamos hablando, cuando hablamos de intelecto o hablamos de entendimiento, estamos hablando de inteligencia, de justicia, de juicio, de verdad, de derecho. Estamos hablando, no sé si usted habrá escuchado cuando dicen, oye, ¿estás en tu justo juicio? Creo que él está en su razón. Son palabras que muchos utilizan porque cuando uno está centrado puede tener una buena función de la memoria, del intelecto, del razonamiento, de la verdad o del justo juicio. Y vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Quiero que preste atención a este texto bíblico que dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a ir una vez más. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Diga, la luz del Evangelio. Escuche aquí, ¿por qué la luz del Evangelio no ha ingresado al entendimiento del creyente? Porque lo que el diablo busca es cegar eso, es poder ponerle un velo a eso, poder ocultar eso, que usted no sepa la parte invisible de nosotros. La parte invisible de nosotros, el espíritu y el alma, cada una de ellas tiene una composición. Hoy estamos hablando del alma, y cuando hablamos del alma, en 2 de Corintios 4:4, nos vemos que el forcejeo del enemigo ha hecho que nosotros no podamos tener un razonamiento completo, no podamos tener una conclusión completa, un juicio completo, una verdad completa, o poder extender un derecho como debe de ser. Así que hoy nos damos cuenta para qué sirve el intelecto. O sea, ¿qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad de la mente para relacionar ideas y obtener buenas conclusiones. Entonces estamos hablando del entendimiento, del intelecto, de la inteligencia, del juicio, estamos hablando de la justicia, de la verdad y el derecho. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, la palabra de Dios nos dice esto: pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Los sentidos del cristiano, los sentidos del Hijo de Dios sean de alguna manera extraviados. Eso fue claramente expuesto por el apóstol Pablo para que nosotros comencemos a traer la luz de Dios sobre eso y podemos darle fuerza para poder entender en primer lugar qué es lo que el enemigo ha querido bloquear del área de su vida. Muchas personas en su vida diaria tienen enfrentamientos día a día y esos enfrentamientos tratan acerca de cómo usted se maneja, cómo usted se dirige, cómo usted ha aprendido a vivir la vida, qué principios tiene, qué voluntad lo acompaña ahora. Muchos han confundido la religión con el poder entender a Dios. Han confundido la religión de cómo entender a Dios. Entonces, si nosotros hoy comenzamos a entender a Dios, vamos también a comenzar a entender su palabra. Cuando nosotros comencemos a entender la palabra de nuestro Padre, nos vamos a dar cuenta que Él con justo juicio nos ama, que Él con justo juicio y con verdad desea que nosotros le entendamos a Él. Así que creo que claramente hemos podido explicar este primer paso acerca de qué significa el intelecto o el entendimiento, que básicamente es también la razón. ¿Para qué sirve el intelecto? Hoy vamos a hablar en este segundo punto, ¿para qué sirve el intelecto? O de qué manera lo vamos a formar. Escuche aquí. El intelecto es la facultad de la mente que permite aprender. ¿Para qué sirve el intelecto? Es la facultad de la mente que permite aprender, razonar o tomar decisiones. Entonces, en la cual nosotros vamos a aprender a razonar las cosas que tenemos delante, a través de nuestra familia, a través de nuestros trabajos, a través del reino de Dios, de qué manera nosotros tenemos que comprobar cómo evolucionar el tiempo de la fe con el tiempo que pasó. Tenemos que aprender a razonar para darle luz a Dios, para darle camino a que el Señor pueda trabajar a través de nuestros corazones y a través de eso poder llevar un evangelio completo. Cuando nosotros estamos hablando del intelecto, estamos hablando de qué manera vamos a aprender a tomar decisiones. Nosotros vamos a aprender a tomar decisiones de una manera buena y de una manera no tan buena. Por eso quería explicarles un poco acerca de lo que ocurrió con Adán y Eva cuando Dios Padre le puso normas a ellos y le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal que él había restringido. Pero ellos, dejándose llevar por el consejo de la serpiente, lo que hicieron con ellos fue que ellos no tomen la decisión correcta. Es más, pensaron en su corazón poder agradar a Dios de alguna manera, pero no de la forma correcta. Por eso es que el enemigo trabaja la mente. Por eso es que Satanás lo primero que hace es trabajar a la mente, traer los famosos dardos que muchos conocemos, y una vez que trae el temor, el miedo o la persecución a la mente, comienza a opacar la fe, comienza a distraernos de la visión de Dios para que nosotros nos desviemos del camino y pronto de la salvación. Pero eso no es todo, sino que cuando nosotros hablamos de intelecto, hablamos también de que a través de lo que estamos llenando a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu, forma parte hoy de nuestro pensamiento, forma hoy parte del razonar. Muchas veces cuando Dios manda honrar las autoridades o cuando Dios está mandando que salgamos a predicar a lugares donde quizás nadie pudo ir, para nosotros será sorprendente, pero para Dios es un favor el que nosotros podamos salir y poder expandir su reino de una manera completa. Es por eso que a la hora de amar no tiene una lógica. Cuando nosotros amamos no hay un entendimiento, usted no puede entenderlo, usted no puede razonarlo, usted simplemente ama o se deja amar. Pero cuando nosotros aplicamos las leyes de Dios, entonces sí vamos a aplicar el entendimiento, vamos a aplicar la razón, que es algo diferente al sentimiento
o a las emociones. Por eso es que hoy debemos entender para qué sirve el intelecto. El intelecto, cuya lugar está en el alma de la persona, es la facultad de la mente que permite seguir aprendiendo. No sé si usted oyó de los niños o de algunos que tuvieron algunos problemas en el colegio, en el school, tuvieron algunos problemas y quizás no más quisieron tomar los libros. Cuando usted llega a Cristo, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para que también podamos hacer ingresar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, hay ciudades, hay países, naciones se han encontrado, ciudades se han hecho análisis de que mucha gente no es lectora, no le gusta leer, son pocos de poder estudiar. Entonces el entendimiento de ese lugar, de esa ciudad, de esa nación está careciendo de sabiduría, está careciendo de prudencia, de sensatez, que es lo que Dios nos ha entregado a nosotros, los hijos de Dios, para seguir avanzando. Bien, cuando hablamos del intelecto, también estamos hablando de cómo cuidar esta área. Y vamos a ver cómo el enemigo, a través de los demonios y a través de sus semillas, lo que tratan es de menospreciar esta área del razonamiento. Quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1, y que vayamos a ver allá cómo dos personajes, como Tobías y Sanbalat, dieron una opinión acerca del trabajo de este hombre Nehemías, que lo que él deseaba hacer era edificar los muros de Jerusalén. En cambio, ellos comenzaron a proferir palabras para traer abajo, primeramente en la mente de estos hombres, del pueblo y también de Nehemías, haciendo de que el testimonio de ellos sea insignificante para que no puedan edificar los muros. Vamos a ir para allá, Nehemías capítulo 4, versículo 1. No sé cuántos lo tienen. Vamos a ver allá. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio en los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de los polvos de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Cuando estos hombres comenzaron a hablar en voz alta, para que aquellos que estaban edificando el muro tengan una percepción de que no lo iban a poder hacer. Recuerde que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Son las funciones de un ladrón. La Biblia habla que el enemigo o Satanás es el padre de la mentira. Cuando él pone una mentira, pone de su propio fundamento, pero su fundamento de él es falso. Su fundamento de él es injusto. Entonces hoy nosotros necesitamos entrar en la verdad. Usted necesita entrar en la verdad. Los hijos de la casa necesitan entrar en la verdad. Cuando nosotros entramos en la verdad, estamos entrando en la luz. Y cuando entramos en la luz, estamos entrando en Cristo. Así que hoy necesita Dios darnos el consejo para seguir llevando de una manera perfecta la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora en el punto número 3 y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan o nos ven también a través de este video. Vamos a hablar en este punto número 3 de cómo fortalecer el entendimiento. Recuerde que nosotros tenemos que aprender a fortalecer esas áreas de nuestras vidas por los cuales algunos no hemos tenido luz, pero escuche algo muy importante aquí, que hay muchas maneras de poder fortalecer el entendimiento. Muchos no lo saben. ¿Cómo es, pastor? No sé cómo hacerlo, creo que si estoy en Dios ya Él me va a ayudar, o pedamos sabiduría al Señor para que Él nos ayude. ¿De qué manera yo puedo seguir fortaleciendo el entendimiento? Punto número 1, tratar de alimentarlo
con lectura y estudio. Cuando nosotros comenzamos a practicar la lectura, cuando nosotros comenzamos a practicar el estudio o a estudiar, en otras palabras, usted está comenzando a alimentar esa área del cerebro, esa área del alma, porque necesita, recuerde usted que la palabra entendimiento es el razonamiento de la persona. Cuando usted razona, usted va a dar un justo juicio, por eso. Entonces, depende del justo juicio que usted vaya a dar con los principios y el conocimiento que usted obtenga. Y una de las maneras de poder fortalecer es comenzando a alimentarlo diariamente a través de la palabra de Dios, cuando usted lee constantemente, cuando usted está aprendiendo. Muchos dicen, ¿por qué, pastor, no puedo retener? ¿Por qué no puedo recordarme? ¿Por qué no puedo aprender? ¿Qué es lo que está pasando? Necesito que oren por mí. Y es necesario poder orar para que esto también pueda abrirse e iluminarse. Recuerde eso, de que podemos alimentarlo con lectura y estudio. La segunda manera que hemos visto, una manera buena para poder darle fuerza al entendimiento, es dándole el descanso adecuado. En otras palabras, no quitándole el sueño, sino que necesitamos aprobar el tiempo de descanso para nuestra mente. Ya que cuando se han hecho los estudios acerca de la mente, muchos de nosotros los cristianos que caminamos en vigilias, que caminamos en ayunos, que caminamos formando más el entendimiento, necesitamos también aplicar el descanso adecuado, porque la mente necesita oxigenarse para que esté lúcida y pueda hablar palabras de convencimiento al pueblo de Dios y podamos también llevar un evangelio como debe de ser. En el punto número 3 hemos visto que también una forma de fortalecer el entendimiento es alimentando. Cuando nosotros nos alimentamos, está muy comprobado de que los alimentos que consumimos no solamente van a ir al vientre, no solamente ayudarán para el área muscular del cuerpo o la energía, sino también que hay alimentos que ayudarán al cerebro. Así que recordemos que si nosotros comenzamos a investigar cómo se alimentaban los judíos en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que los alimentos que ellos aplicaban eran ricos en vitaminas para el cerebro. Así que hoy es necesario que nosotros comencemos a alimentar. Recuerde que el diablo lo que vino a traer es pobreza, lo que el enemigo vino a traer es maldad, lo que el diablo vino a traer es poder destruir todo lo que está delante de nosotros. Pero gracias a la autoridad de Cristo, gracias a la autoridad del Padre, nosotros vamos a poder administrar ese tiempo perfecto. No sé cuántos se ponen gozosos por eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a fortalecer el entendimiento, vamos a darle un lugar exacto a las cosas y vamos a poder tener un campo de la mente en fortalecimiento, en poder, en victoria, como que es la que debemos de tener. En este punto número 4 vamos a ver de cómo Dios interviene en esta área. Estamos hablando acerca del tema del alma con el título El intelecto. Hemos visto en la primera parte qué es el intelecto, ¿no? Hemos visto acerca del entendimiento. El intelecto es el entendimiento, es la razón del hombre, la capacidad de la mente para relacionar ideas y aprender a sacar conclusiones. En otras palabras, poder aplicar el justo juicio a donde nosotros vayamos. Y es importante que nosotros entendamos eso. En el punto número 2 hemos visto para qué sirve el intelecto. Cuando hemos hablado para qué sirve el intelecto, hemos hablado del razonar, del aprender, hemos hablado del tomar decisiones, que todo eso va al entendimiento. Entonces, hemos visto los textos bíblicos acerca de que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz de la gloria de Dios no ingrese a esa área. Si nosotros no descubrimos qué es lo que Dios nos ha dado o qué es lo que Dios nos ha hablado, vamos a tener oscuridad en esa área, no vamos a poder comprender. Por eso es que cuando nosotros oramos al Señor, el Señor comienza a traer lo necesario o el pronto auxilio para seguir avanzando el reino de Dios. En el número 3 hemos visto, o en la parte 3, de qué manera nosotros podemos fortalecer
nuestro entendimiento. Hemos visto 3 puntos básicos. Lo primero es alimentarlo con lectura y estudio. Cuando nosotros diariamente estamos estudiando, leyendo, la mente se va abriendo. Es como un músculo que se va desarrollando y este no sufre un atrofio. Entonces, mientras más lectura le damos, más conocimiento, más estudio le damos, este va a comenzar a hacer su función completa. Luego hemos visto que es necesario que hagamos descansar también el cerebro, que le demos las horas adecuadas para que éste pueda descansar y pueda tener oxígeno para seguir preparándose. O sea, en otras palabras, no quitarle el sueño a nuestro cuerpo. Y en el número 3 hemos visto la forma de alimentarnos, ¿no? Ya sabemos muy bien que hay 3 maneras de alimentarnos: para la parte de nuestro cuerpo interior, para la energía que sale en nuestros músculos y la parte del cerebro que necesita también ser alimentado con algo especial. Así que recuerde que hoy tenemos que prepararnos, todos aquellos que están al mando, todos aquellos que están liderando, todos aquellos que necesitan comenzar a sanar esa parte del alma acerca del intelecto, que es lo que el enemigo está bloqueando, el entendimiento, que es lo que el enemigo está buscando. A través de nosotros vamos a ponerle un freno. Nosotros tenemos que ponerle un freno. Nosotros tenemos que parar eso. Nosotros tenemos que ponerle un freno a eso. Porque si nosotros no ponemos un freno, el enemigo comenzará no solamente a intervenirte a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso es que para poder profetizar, no podemos profetizar de nuestra carne. En el libro de Jeremías dice la palabra: hay de aquellos que profetizan y dicen, en el nombre de Jehová ha dicho, cuando nosotros jamás estuvimos en el secreto de Jehová. Cuando nosotros profetizamos, o profetizamos de la carne, o hablamos de nuestra carne, o profetizamos de la boca de Dios. Para eso nosotros tenemos que tener una mente sana, y es el primer paso del llegar a la congregación. Es necesario poder buscar la sanidad a través del Espíritu Santo. Y hoy, en el punto número 4, estaremos hablando de cómo Dios interviene en esa área. La manera que Dios interviene en esa área es a través de las virtudes que ha traído a través de su palabra, y una de ellas es la prudencia. Quiero explicarle un poco acerca de eso, acerca de la prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar y tener discernimiento. Es la capacidad de pensar, estamos hablando de la prudencia, la capacidad de pensar, detenernos un momento para pensar, para analizar y para traer un discernimiento de las cosas que pueden estar delante de nosotros, como por ejemplo el trato con nuestros hijos, como por ejemplo las palabras que exponemos hacia nuestros padres, como por ejemplo cuando nos dirigimos a alguien en la ciudad, o cuando vamos a entrar en la intimidad con Dios. Entonces, en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 13, quiero que vayamos para allá y podamos entender algo especial. A través de los proverbios de Salomón, el Señor habla algo muy especial. Proverbios capítulo 10 versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Escuche allí, en los labios del prudente, estamos hablando qué es la prudencia, una virtud de cómo Dios interviene en el entendimiento de la persona. Es la prudencia. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entonces, en conclusión, la prudencia es la capacidad de poder razonar y sacar una conclusión de aquello que tenemos presente. Luego vamos a ver también otra forma de que Dios interviene a través del intelecto y del entendimiento, es la sensatez. Por eso Dios siempre nos habla que seamos sensatos y que seamos prudentes. ¿Qué es la sensatez, pastor? Quiero que preste atención aquí, porque necesitamos nosotros llevar este mensaje a nuestros hijos, a las ovejas de nuestro prado, a la grey de Dios, al pueblo de Dios, y comenzar a transmitir esto de generación en generación. Porque cuando no hay luz de la palabra, cuando no hay sabiduría de la palabra, cuando no hay revelación
de las primicias del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que el enemigo va a comenzar a tocar o a tomar lo más débil de la congregación, de nuestra familia o de nuestras actividades. Escuchen. Vamos a hablar ahora de la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Es la madurez a la hora de decidir. Es cuando ya tú aplicas una decisión con madurez. Ya no te alborotas por responder cualquier cosa, sino que a la hora de responder ya ha entrado un análisis en ti. Eres una persona sensata, una persona prudente, una persona madura a la hora de decidir. Y eso es lo que hoy debemos de tener. Muchos se fueron al mundo porque cuando le pidieron a usted una explicación del reino, usted soltó palabras que le vinieron a la mente. Pero cuando la mente aún no está sana, nosotros podemos nosotros aflorar cosas sin conocimiento. Entonces, cuando hemos hablado en el punto número 3 acerca de la manera de fortalecer el entendimiento, este se alimenta a través de la lectura y el estudio. Cuando usted hace su devoción diaria, cuando usted manda al pueblo de Dios entrar en la devoción diaria, ellos van a comenzar a adiestrarse y a capacitarse en el consejo de Dios. En el número C o la letra 3 vamos a ver la sabiduría, que es algo que Dios ha entregado a sus hijos. ¿Qué es la sabiduría? Porque muchos decimos, pastor, entonces le pedimos sabiduría al Señor. Es necesario que usted le pida sabiduría al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conjunto de conocimientos profundos mediante el estudio o experiencia, que puede ser de Dios, que puede ser terrenal o que puede ser animal. Quiero que veamos esto un poco más. La sabiduría es el conjunto de conocimientos profundos. No sé cuántos me pueden decir amén. Muchos leemos la Biblia como la encontramos, pero esto tiene una imagen profunda. Esto tiene algo profundo. Escuche aquí. Se va a desarrollar a través de la experiencia que usted viva día a día. Entonces, esta sabiduría puede venir también de Dios, esta sabiduría puede ser de la tierra o esta sabiduría puede ser animal. Cuando hablamos de animal estamos hablando de algo que no tiene una medida, o sea, es algo que no tiene una lógica. Mucha gente la aplica para golpes, es su propia sabiduría. Ellos piensan que golpeando a una mujer es la forma de hacerle aprender quizás, o cuando usted golpea a un animal, usted piensa que es la forma de corregir a ese animal. Entonces es su propia sabiduría, le llaman la sabiduría animal. La forma de la sabiduría terrenal es todo aquello que podemos ver, ¿no? Como los hombres han creado muchas cosas y tienen sus propias lógicas. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando que a través del consejo de la palabra, a través de los conocimientos profundos de la voz de Dios, nosotros vamos a poder direccionarnos y vamos a poder dar a conocer la palabra de Dios o darnos a conocer nuestro interior para que muchos puedan comprendernos a nosotros mismos. Así que recuerde que en este punto número 4, la manera de cómo interviene Dios es a través de la prudencia, de la sensatez y de la sabiduría. Ya no seremos hombres o mujeres que el viento nos lleve hacia cualquier lado, sino que ahora tenemos un guía y Él es llamado el Espíritu Santo. Para eso llegó, para que Él nos direccione y hable de todo lo que oye de Jesucristo y nos lo haga saber, porque hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Así que es necesario que entendamos este punto número 4. Ahora sí vamos a ir al punto número 5 y este sería el último punto en el cual estamos hablando hoy día del tema acerca del alma. Con el título del intelecto, vamos a ver eso hoy día. Y vamos a ver en este último punto número 5, Cristo es la luz y cómo Él ha venido a manifestarse a través de sus profetas. En el Antiguo Testamento ya profetizaba que la luz necesitaba estar con nosotros o en la humanidad. Quiero que vayamos para allá, como ya profetizaban de Jesucristo. Isaías capítulo 60, versículo 2, la palabra de Dios menciona esto: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová
y sobre ti será vista su gloria. Escuche aquí. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, o sea, oscuridad cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de luz, estamos hablando de la luz. Recuerde usted que cuando Moisés, el pastor Moisés, comenzó a preguntarle a Jehová y le dijo: está bien, Señor, pero ahora yo necesito ver tu gloria, en el libro de Éxodo. Y Jehová le contestó a Moisés y comenzó a decirle: Moisés, te voy a mostrar mi gloria, pero sí te digo que no podrás ver mi rostro, porque nadie podrá vivir si alguien ve mi rostro. ¿Y por qué Dios Padre comenzó a decirle eso a Moisés? Porque Él era la luz, porque Él es la luz y porque Él seguirá siendo la luz para nosotros. Le dijo: yo te cubriré con mi mano, te pondré al lado de la peña y pasaré, pero tú no verás mi rostro, sino un lado de mi espalda. Y eso fue así. ¿Por qué? Porque muchos de los que pudieron tener una experiencia con la palabra de Dios se dieron cuenta que la luz del poder de Dios comenzó a venir en los cristianos. Y es por eso que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, menciona que Él está en luz. ¿Por qué hablamos de esta palabra luz? Primero quiero que vayamos aquí a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os hemos anunciado: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dos cosas importantes: luz y verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos visto la luz que representa a Dios y hemos visto que si nosotros estamos en Él, estamos en luz, pero seguimos viviendo en la oscuridad de nuestro entendimiento, en las tinieblas de nuestro entendimiento, no solamente en la carnalidad, sino en un entendimiento sin luz, entonces vamos a ser personas que no estamos en la verdad. ¿Y por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de la luz? Porque cuando nosotros hemos visto lo que significa el intelecto o el entendimiento, la conclusión es que esto significa inteligencia, juicio, justicia, verdad y derecho. Cuando nosotros hablamos de nuestro entendimiento, estamos hablando de poder concluir las cosas con verdad, de poder concluir las cosas con un derecho, con un justo juicio. Lo que el enemigo ha venido a bloquear es el justo juicio de tu razonamiento. Por eso es que hoy comenzaremos a entender la palabra de Dios desde un justo juicio, desde una sanidad del alma. Por eso hoy necesitamos nosotros comenzar a sanar esa área. El área de nuestros sentimientos, el área de las emociones, el área del intelecto y el área de la voluntad. Cuando uno está sujetado por el enemigo en el área de las emociones, esta persona no puede razonar por completo. Y al final su voluntad o su forma de expresarse no será como la que Dios desea. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos hablando que la luz ha llegado a usted. Estamos hablando que la luz de Dios ha llegado a su vida, no solamente para iluminar a su familia, para iluminar su mesa, para iluminar sus cuentas, sino también para iluminar nuestro entendimiento, porque es lo que Dios desea, que nosotros comencemos a abrir nuestro entendimiento para que la luz de Dios comience a entrar en nosotros. Cuando usted le predica a alguien de Dios, usted está llevando un faro de luz. Usted está portando dentro de usted un faro de luz. La última vez nos fuimos a casa de una de las hijas de aquí de la congregación. Escuche este testimonio.
Cuando nosotros entramos, comenzamos a predicar el Evangelio, saludando a todos aquellos que estaban allí, pero estuvimos allí, hicimos un compartir, dimos muchos testimonios y fue de mucha bendición. Muchos fueron convertidos y conocieron a Jesús y la verdad de Jesús. Pero después de unos días nos llegó un testimonio que cuando nosotros habíamos entrado a esa casa y cuando yo me había sentado en esa casa como el pastor para poder predicar el Evangelio, a la persona a quien nosotros habíamos ido a esa casa comenzó a ver una luz resplandeciente. Cuando yo comencé a pararme, él vio una luz resplandeciente. La pregunta es, ¿a quién estaba viendo? Jesús estaba siendo reflejado. No sé cuántos pueden entenderme allí. Cuando usted habla de Jesús, usted está portando el faro de luz. Por eso Él nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos el entendimiento del mundo. Somos la razón del mundo. Estamos transportando al Señor. Cuando hablen de usted, están hablando de Cristo. Cuando hablen de Cristo, usted está representando al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que este es el mensaje que hemos oído. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y le hemos anunciado que Dios es luz. Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El intelecto o el entendimiento o la razón significa la verdad de tu justo juicio. El enemigo trata de opacar la verdad de tu justo juicio, la verdad de tu entendimiento. Hoy tenemos que aprender a luchar por eso. Hoy tenemos que aprender a darle luz a nuestra mente, a leer la palabra, no solamente leyéndola, no solamente buscándola, sino también interpretándola, sino también comenzando a alimentarnos a nosotros mismos para poder llevar el mensaje correcto. Tus hijos te necesitan, tu casa te necesita, tu esposo te necesita, Dios te necesita, esas ciudades necesitan de ti. Pero hoy usted necesita abrir el entendimiento. Por eso es que hoy deseo orar por usted. Si hoy usted se encuentra allí con su familia, si hoy usted quizás tiene problemas acerca de esa área del alma, hoy es necesario que usted abra su corazón. Es necesario que usted diga, sí Señor, yo puedo reconocer que quizás no he estado siendo esa luz que tú necesitas que yo sea en el lugar que tú me has puesto, en el condado que tú me has puesto, en la nación que tú me has puesto, como autoridad en el lugar donde tú me has puesto. Hoy necesito formar un arrepentimiento, Señor, porque quizás las maldiciones generacionales habían caído hasta el día de hoy, Señor, en esta área de mi vida. Pero hoy a través de este tema, Señor, vamos a poder comprender lo que tú quieres hacer conmigo, lo que tú quieres hacer, Señor, en la sabiduría que nos has otorgado, que es el conocimiento de lo profundo de tu palabra, Señor. Hoy necesito entender qué es lo que quieres hacer conmigo, el plan que tienes conmigo. ¿Por qué fue que Jesucristo fue rechazado? Ellos no tuvieron el entendimiento de la luz de la palabra, porque quizás leían lo que estaba en la parte externa de la palabra, pero no en la interna. Nosotros necesitamos comprender la parte interna de la palabra. Necesitamos comprender la parte de la profundidad del evangelio. Muchas doctrinas han salido a opacar la palabra de Dios, pero hoy depende de usted y de mí que podamos formarnos para que el evangelio del reino salga desde un lugar de confianza. Salga desde un lugar de confianza. Hablan que hay más de 400 tipos de enfermedades en la mente. 5 de ellas son las que más conocemos, pero una de ellas es cuando nosotros tenemos decaimientos mentales. Dice que mucha gente entra en depresión. La depresión tiene esa forma de hacerte saber que no hay confianza en ti, que tus palabras no tienen autoridad, que tu razonamiento ya no es válido para nadie, que nadie te ama, que puedes estar despierto pero pareces que estás dormido, no tienes fuerzas, vienen muchas ganas de querer morir, tienes ganas de que las luces se apaguen y querer quedarte en una cárcel de oscuridad. Hoy Dios ha venido para que Él sea tu luz. Hoy Dios ha venido para darte entendimiento, el entendimiento que tú estabas buscando, en ese amor que tú seguías. Hoy Dios ha venido a ser el amor que tú necesitas.
en eso que tú necesitabas, ahora Él ha venido a hacer tu necesidad. Él ha venido a ser el gran yo soy. Le dijo a Moisés: no podrás verme a la cara, porque de mí resplandece luz. Muchos aquellos que han tenido una experiencia con la palabra de Dios han podido saber lo que es la luz de su poder. Mucha gente ha experimentado, ha contado a través de los testimonios lo que significa. Dios te hace un llamado general a ti, tú que me estás viendo, para que te levantes de donde estás y comiences a entrar en el lugar de la oración. Dios pone en mi corazón ahora, hay una persona allí que no está orando correctamente. Le has tenido temor a seguir enamorándote de Dios, has tenido temor de seguir comprometiéndote con su palabra, porque sabes que Él trae juicio para esos tiempos. Pero hoy Dios te dice a ti: levántate, porque te ha resplandecido tu luz. Ha dicho que en las naciones vendrá tiniebla, que todo será cubierto de tinieblas, pero hoy te ha resplandecido la luz de su palabra, la luz de la gloria de Jehová. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo perfecto que has traído sobre nosotros tus hijos a través de este tema, Señor. Pero hoy necesitamos, Señor, que este pueblo se rinda delante de ti, que la sabiduría pueda entrar en ellos, Señor Padre bendito, porque hoy nos has fortalecido para poder entender qué es lo que tú quieres hacer con aquellos que se rinden delante de ti, con aquellos que se van a levantar para que proclamen un evangelio del reino, un evangelio con poder y autoridad. Y dejamos, Señor, de estar menospreciando a los otros por el crecimiento. Mientras ellos más crecen, uno se siente que no crece. Ahora, Señor, reprendemos esas cosas de nuestras vidas, porque tú eres la luz que has traído, Señor, a nosotros, y esa luz no podrá estar debajo de ninguna mesa, sino que nosotros portaremos el faro de tu presencia, la luz de tu presencia. Y ahora comienzas a iluminar el entendimiento de este pueblo, el entendimiento de esta nación, el entendimiento de los hijos de sus hijos, el entendimiento de esa ciudad, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos el entendimiento que este mundo necesita. A través de Jesucristo, el Rey de Gloria, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y ha venido a nosotros para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos profetizar en su nombre, abriendo tiempos nuevos. Vendrán hijos diferentes a tu casa que te honrarán. Hijos vendrán a tu casa a traer sabiduría para ti. Consejeros comienzan a venir en el nombre de Jesucristo, Padre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, en aquellos que hoy se rinden, en aquellos que dijeron: Señor, yo soy aquel que necesitaba esta palabra. Hoy, Señor, quizás la mentalidad de mi iglesia ha sido, Señor, quizás como la del siglo pasado, pero hoy necesito predicar un evangelio conforme a tu sabiduría, conforme a la luz de tu palabra. Renovaos pues el entendimiento para que compruebes en este tiempo cuál es la voluntad de Dios, para que vayamos a predicar la palabra con poder y autoridad a esos lugares que están secos y desérticos. Gracias, Señor, por este pueblo maravilloso que has traído, Señor, porque sé que se levantarán para ti, sé que comenzarán a honrarte a ti, sé que vendrán de esos lugares, Señor, donde estuvieron entristecidos, y vendrán para ti para honrarte. Gracias, Padre, por todo lo que haces en este tiempo maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea a Dios, familia. Hoy hemos pasado un tiempo precioso en la palabra de Dios, pero sé que unidos todos podemos y vamos a poder comprender lo que hoy Dios ha traído acerca de esta serie del alma y también de este tema del intelecto. Yo sé que el Señor ha comenzado a obrar y esta palabra ha sido para ti, así que hoy es tiempo de poder compartir este mensaje y poder vernos el próximo domingo para seguir hablando de este tema y también de esta serie. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Les saludó el pastor Oscar Guisado del Ministerio Activando Fe.